Bueno, buenos días a todas y a todos. Espero estén muy bien, igual que su internet. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la memoria, su composición y su funcionamiento. Quiero contarles que este grupo está conformado por Emily Joana Cocuy Rendón, quien les habla, Steven Gerardo Rondón Fernández, y Laura Catalina Montealegre Munevar. Doy la palabra a mi compañera para que les explique un poco sobre la dinámica de las preguntas orientadoras y comenzamos con el tema. Bueno, en este mismo sentido, nosotros desarrollamos 5 preguntas orientadoras que se van a resolver a modo de conclusión en la clase. Estas preguntas orientadoras son parte específica del tema que se nos hizo importante destacar. Entonces, las preguntas son: ¿qué llevó a Ebbinghaus a desarrollar una nueva manera de medir el recuerdo? ¿En qué consiste el método de ahorro de Ebbinghaus? ¿Cuál es la definición operativa del puntaje de ahorro? Características de la curva del olvido de Ebbinghaus. Y por último, ¿por qué las ideas o la información afectan la conducta y el pensamiento? Bueno, yo voy a iniciar con la primera parte de la lectura. Esta es una visión asociacionista de la memoria. En primer lugar, Hermann Ebbinghaus nació en 1850, murió en 1909. Fue un filósofo y un psicólogo alemán y en 1876 él emprendió un estudio experimental acerca de la memoria humana. Después de esto, él se convirtió en el padre de la psicología de la memoria. Además, en 1885 se conoció una monografía hecha por él que tituló Memoria, una contribución a la psicología experimental, y en esta quedaron plasmados muchos de los hallazgos acerca de la memoria. En esta memoria, Ebbinghaus expresó una inconformidad con las formas tradicionales de medir la memoria, porque él sostenía que en la memoria había mucha más información o muchas más ideas de las que normalmente se pueden recordar conscientemente. Entonces, de aquí nació como la noción de que las ideas que en algún momento fueron conscientes, que en algún momento tuvimos, no se pierden por completo, sino que de pronto quedan como en la mente, pero ya no en un estado consciente, sino por el contrario, en un estado inconsciente. Y por eso no se puede recordar, no se puede recordarlas fácilmente. Em, este hallazgo o este hallazgo lo llevó a desarrollar una nueva forma para medir el recuerdo. Ebbinghaus y su paradigma metodológico, que también podemos entenderlo como un modelo o un prototipo metodológico. Como ya nos decía la compañera, Ebbinghaus tenía el objetivo de buscar una forma de medir el recuerdo o la memoria, pero que éste no estuviera contaminado por experiencias o conocimientos previos, por lo cual decidí utilizar como material o como herramientas un conjunto de sílabas conformado por una consonante, una vocal y una consonante. Sílabas que no tuvieran ningún sentido lógico, a diferencia de otras que sí tengan una representación para nosotros por nuestras experiencias o conocimientos previos. Por ejemplo, sur y un sentido de ubicación, sex, lo que sea que se les venga a la mente con sex, y SOS, una llamada de ayuda, lo cual podría incidir en la forma de recuerdo, en el nivel de recuerdo de las palabras. Esto con la finalidad de medir el recuerdo en base a este material, por lo cual Ebbinghaus crea su paradigma del método de ahorros, el cual consiste en 3 pasos. Su procedimiento es el aprendizaje de la lista de las sílabas, un intervalo de tiempo de demora variable y el reaprendizaje. Aquí lo que nos dice es que el primer paso es estudiar la lista de las sílabas hasta cumplir con un criterio determinado.
el cual pues es establecido por el mismo, puesto que para este experimento él decidió ponerse en la tarea de realizarlo como un ejemplo de los métodos de ahorro. Los criterios pueden ser, por ejemplo, repetir la lista 2 veces consecutivas en el mismo orden. El intervalo de tiempo de demora, pues es el tiempo que se deja pasar después de aprenderse la lista por primera vez. Puede ser una hora, varias horas o inclusive días. El tercer paso de reaprendizaje. El sujeto busca reaprender la lista hasta cumplir con el criterio original, o sea, el mismo de la primera vez que se lo intentó aprender. Lo que se busca observar aquí es la diferencia en el número de ensayos del aprendizaje original y el reaprendizaje, lo cual establecería una medida de recuerdo o el puntaje de ahorro, que se establece en términos de el número de ensayos y el tiempo requerido para el estudio mientras se intentaba aprender la lista la primera vez con respecto a el tiempo y el número de ensayos que le tomó en el reaprendizaje. Su función operativa sería, bueno, el puntaje de ahorro es igual a el número de ensayos de aprendizaje de la primera vez menos el número de ensayos del reaprendizaje de la segunda vez después del intervalo de tiempo sobre el número de ensayos de aprendizaje, que es el de la primera vez. Esto por 100, lo cual nos daría un resultado en porcentaje. O sea, bueno, por ejemplo, acá ponemos un conjunto de 10 sílabas en donde el primer aprendizaje tomó 30 repeticiones en un intervalo de tiempo X, digamos que se demoró 28 minutos. Luego, en el segundo intento, en el reaprendizaje, le tomó 9 repeticiones. Entonces, 30 repeticiones sería el número de ensayos de aprendizaje. El número de ensayos de reaprendizaje sería 9. La resta de esto nos daría un ahorro absoluto, que serían 21 repeticiones. Esto sobre el número de ensayos de aprendizaje inicial, que sería 30 repeticiones. Esta división la multiplicamos por 100 y nos da el puntaje de ahorro. En porcentaje, en este caso nos dio un 70%. Esta fórmula nos indica que existe una relación inversamente proporcional entre el puntaje de ahorros y el número de ensayos del reaprendizaje. Nos dice que si requiere menos ensayos en el reaprendizaje, o sea, en la segunda vez que nos intentamos aprender la lista, es porque existe un mayor puntaje de ahorro. El puntaje de ahorro lo podemos entender como la cantidad de información que se nos queda guardada en la mente, que memorizamos al aprendernos la lista. Mientras que si hay un menor puntaje de ahorro, es porque memorizamos menos de la información, lo cual nos requeriría un mayor número de ensayos de reaprendizaje en el reaprendizaje. Esto nos indicaría que se produjo un mayor olvido del material. En este caso pues serían las 10 sílabas que intentamos analizar acá. Por lo cual se vería más prolongada una curva de olvido. En la curva de olvido que nos plantea Ebbinghaus podemos ver varias cosas. A mayor intervalo de demora se van a requerir más intentos para volver a aprender el material y esto nos indica que existe un mayor olvido de la información, como vemos en la imagen de acá abajo. La curva de olvido es bastante prolongada, pero nunca toca el punto 0 del eje X de la abscisa, nunca llega a 0. Esto también nos indica que siempre existe un valor de aprendizaje. O sea que siempre memorizamos aunque sea un poco de la información o de los datos que intentamos aprender.
Otra cosa que nos dice González aquí es que en la curva de aprendizaje, entre mayor sea el reaprendizaje, más se mantiene la información de la memoria. Por ejemplo, cuando buscamos repasar para los parciales. Entonces acá repasamos un día, otro día, hasta el día del parcial. Vemos que se mantiene más alta la curva de olvido, o sea que mantenemos más la información y a medida que vamos estudiando se nos queda más la información acorde con la cantidad de repasos. A diferencia de que si no repasamos, vemos el tema, digamos, el día en clase, el día de la clase, y luego llegamos al parcial y no sabemos nada. Moraleja, repasar para los parciales. Y eso sería todo por esta parte de Ebbinghaus y el paradigma metodológico. Para finalizar, entonces, se encuentra la apreciación sintética, donde se hacen visibles algunas críticas a Ebbinghaus por la falta de validez ecológica de sus experimentos, que son ampliamente entinadas. También se reconocen los materiales empleados por este autor, que son por el completo ajenos al empleo de la memoria en contextos cotidianos, es decir, a memorizar o quizás solo aprender. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, nadie puede negarle el mérito de haber demostrado de forma pionera una función superior de la mente, que era lo que hablaba mi compañera acerca de encontrar una nueva forma de medir el recuerdo. Por otro lado, en caso presente, la memoria podría abordarse experimentalmente. Además, con la intuición de que hay en la mente información o ideas que a pesar de que no se pueden recuperar de forma consciente, afectan a los pensamientos y a las conductas actuales que tiene la persona. Fue asimismo Ebbinghaus un precursor del concepto de memoria implícita e inconsciente, también llamado automática, que quiere decir que son cosas que uno no recuerda intencionalmente o que son no necesarias recordar. Es decir, que a mí me pregunten qué desayuné hoy o ayer. ¿Mm? De todas formas, estos recuerdos influyen en el comportamiento y en el conocimiento de cada persona. También se hace evidente la investigación básica contemporánea que se observa en el paradigma metodológico, ya hablaba por mi compañero anterior, acerca del reaprendizaje que tiene el sujeto. Entonces, que luego de un intervalo de demora, aun cuando no logre recordar deliberadamente la lista sin sentido ya dicha, sin embargo, tarda menos tiempo o menos ensayos en reaprenderse. Es por esto que la información sigue disponible o pertinente en la mente, pero que quizás se encuentra en el interior de la memoria inconsciente. Esto sería entonces para finalizar acerca pues del primer apartado de la memoria humana y su composición del funcionamiento. Gracias.